Vamos en estos momentos a darle la bienvenida al doctor Roger Celi, miembro del Observatorio Legislativo. ¿Cómo está? Bienvenido a la mañana en RTP, doctor Celi. Muy buenos días a todos ustedes y un distinguido saludo a la audiencia de Radio RTP. Doctor Celi, comenzar esta ronda de preguntas preguntándole sobre si es procedente o no este llamado a la fiscal Diana Salazar a la Asamblea Nacional. Bueno, pues la señora fiscal general del Estado ha manifestado que ella tiene el deber y la función de investigar todas las denuncias que recaen en sus competencias. No obstante, las autoridades de Estado, como la fiscal general del Estado, deberían atender a lo que establece, por ejemplo, el artículo 128 de la Constitución de la República del Ecuador, en el cual se dice de forma clara que los legisladores no son civil ni penalmente responsables por sus opiniones, decisiones o actos en el ejercicio de sus funciones. En ese sentido, en el marco de los intentos de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Dori, de bloquear lo dispuesto por los legisladores en la comisión para la conformación de una comisión pluripartidista ad hoc que sustancie una denuncia presentada en su contra que posiblemente acarree la cesación del cargo. En ese caso, pues, atendiendo el artículo 128, lo que habría que razonar es que la Constitución prevalece sobre otras normativas como la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional también. Doctor Celi, pero es también cuestionable el actuar de la fiscal en este momento, investigar a 93 asambleístas. Sí, en el sentido, bueno, y no son 93, sino son 81 legisladores que fueron quienes votaron a favor de la conformación de la Comisión Pluripartidista, porque la medida cautelar presentada por la presidenta de la Asamblea Nacional justamente buscaba que no se conforme la Comisión Pluripartidista, además de que no se cambie el orden del día para proceder a su conformación. En ese sentido, lo ha dicho el propio asesor jurídico de la Asamblea Nacional, Julio César Zarango, que la denuncia va en contra de 81 asambleístas. Ahora bien, sí es cuestionable la actuación de la Fiscalía General del Estado en el sentido de que no atiende al principio de independencia de funciones y también al artículo 128 de la Constitución. Es importante señalar que no se está diferenciando la justicia ordinaria de esta justicia política, que tiene que ver con el control parlamentario, y es algo que sucede en todo el mundo, la facultad de los propios parlamentarios de ejercer control político a la interna y también a la externa. Lo que pasó también, recordarán ustedes, con el exalcalde Jorge Yunda, fue más o menos similar. Se buscó que la justicia ordinaria intervenga en la justicia política, cuando las concepciones de forma teórica y práctica son bastante distintas, ¿no? Doctor Celi, Fernando Insúa en estos momentos. Doctor, si bien las medidas cautelares también que pidió la expresidenta Yori en el Tribunal de Pichincha, 24 horas después ya no procedían, la investigación de Fiscalía igual. ¿Hasta qué punto los asambleístas van a desacatar cualquier decisión que tome Fiscalía en caso de querer volver a abrir alguna investigación o citarlos o llamarlos por esta votación, por crear estas comisiones? Bueno, en este caso los legisladores deben seguir actuando en el ejercicio de sus funciones, protegidos por el artículo 128 de la Constitución. En el caso de que la Fiscalía General del Estado continúe interviniendo en el ejercicio de las funciones del legislativo, pues ellos podrían, y se lo ha dicho en varias ocasiones, impulsar un pedido de juicio político en contra de la Fiscal General del Estado. En ese sentido, esta interferencia de funciones lo que hace es generar mayor inestabilidad, puesto que va a haber una pugna de poderes entre tanto la Fiscalía General del Estado cuanto la Asamblea Nacional, volviéndole a la Fiscalía General del Estado un ente político y no administrativo de la justicia. En este sentido, lo recomendable es que la Asamblea Nacional, los legisladores, sigan actuando en ejercicio de su derecho, y justamente ellos podrían caer en un incumplimiento de funciones al no continuar con lo que resolvió el CAL al respecto de el proceso de sustanciación que debería llegar al Pleno de la Asamblea Nacional
para la decisión de si Guadalupe Llori incumplió o no sus funciones y por tanto es merecedora de ser cesada en su cargo. Los legisladores deben continuar ese proceso. Es decir, la Fiscalía General del Estado no puede suspender en ningún momento lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa y los legisladores no pueden desacatar eso. Doctor Celi, César Febres Cordero tiene una pregunta. El legislativo en este momento está en búsqueda de una nueva mayoría, claramente, porque eso es lo que se va a probablemente lo que se debe configurar con una salida eventual de Guadalupe Llori. ¿Usted cree que esta nueva mayoría puede durar, a diferencia de las anteriores? Difícilmente va a durar. Recordemos que hay más de 22 legisladores que se han declarado independientes por distintos motivos, sean estos la expulsión de las bancadas o la desafiliación voluntaria de ellos mismos. Estos 22 legisladores independientes, sumados a los 13 legisladores que son de partidos o movimientos locales que cuentan con 1 o 2 legisladores, hacen que la conformación de la Asamblea sea bastante inestable, puesto que existirían mayorías móviles, votos móviles también en uno u otro determinado tema. Dicho sea de paso que los legisladores, de lo que nosotros hemos monitoreado, muy pocos realizan votaciones orgánicas. Pocos digo porque apenas la bancada del Partido Social Cristiano es aquella que vota en la mayoría de temas de forma orgánica. Los demás hemos visto que se han dividido. Pachacutic se ha quebrado en muchas decisiones de temas controversiales. Asimismo, la Izquierda Democrática, UNES incluso se quebró en cuanto a su conformación como bancada en la votación del proyecto de ley para la regularización del aborto por violación. Y vemos que adicional a los legisladores que podrían generar mayorías móviles, las propias bancadas no tienen cohesión al interno. Por lo tanto, cualquier nueva conformación que haya en el Parlamento se va a volver a quebrar cuando llegue un tema controversial. ¿Qué temas van a llegar próximamente al Parlamento? Por ejemplo, reformas laborales. Va a llegar próximamente la proforma presupuestaria que corresponde al siguiente año fiscal y es donde va a haber de nuevo este problema. Entonces, realmente estas decisiones que se están tomando a la interna de la Asamblea van, de ser el caso de que provoquen la salida de Llori, van a encontrar una nueva presidencia de la Asamblea y difícilmente van a poder sostenerse en el tiempo. Doctor Celi, pero aquí también hay algo que preocupa y es el coordinador jurídico de la Asamblea Nacional, que más allá de ser el coordinador jurídico de la Asamblea se ha convertido en la defensa de la presidente Guadalupe Llori. Sí, es incluso risible la forma en la que ya ni siquiera cuidan cómo expresarse al respecto de lo que están haciendo a la interna de la Asamblea Nacional. Es así que en las declaraciones desafortunadas que dio ayer el asesor jurídico de la presidencia, Julio César Sarango, informó que la acción de notificación que se dio al Tribunal Penal de Pichincha al respecto de el incumplimiento de decisión de autoridad legítima por estos 81 asambleístas, lo hizo citando el artículo 162 y 163 de la Constitución, artículos que, valga la pena decir, no tienen nada que ver con este proceso, ya que se refieren a materias como la policial y la militar. Esto demuestra que hay una carrera acelerada por... que los hace cometer errores. Exactamente. Cometen errores, no estoy cuestionando la sabiduría o el conocimiento del doctor Sarango, no obstante, estas declaraciones dejan notar que no están preparados para lo que están haciendo, que están improvisando y buscando salvar el cargo. Ahora bien, pues el señor Sarango se ha convertido en su abogado personal con recursos del Estado y eso tiene que ser fiscalizado tanto por la Contraloría General del Estado, que no sé si ha iniciado una investigación al respecto, tanto por los legisladores, que también podrían presentar una denuncia, y también por los ciudadanos, que deben cuidar el buen uso de los recursos públicos. Al final, en caso de salir Guadalupe Llori, ¿qué pone en duda que sea el vicepresidente de la Asamblea quien pueda ocupar ese puesto? Era lo más normal, lo que se espera,
pero al parecer eso no podría darse en caso de que también sea fiscalizado él. A ver, hay que tener con claridad lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y es que el primer vicepresidente, ante la ausencia definitiva de la presidenta de la Asamblea Nacional, tiene que asumir el cargo, necesariamente. Y hay que también tener en cuenta que el proceso que se está llevando a cabo en la Comisión Pluripartidista es al respecto de la denuncia presentada por Esteban Torres Cobo, que versa sobre o recae sobre la presidenta Yori, no sobre todo el CAL. Recordemos que el CAL no logró ni aprobar ni negar las otras denuncias presentadas en torno a todo el cuerpo colegiado, puesto que habría, según ellos, un conflicto de interés. Entonces, no hay nada que inventar en este punto, no hay ninguna interpretación, simplemente la asambleísta Yori es cesada del cargo de presidenta de la Asamblea Nacional y inmediatamente debe asumir el cargo el señor asambleísta Virgilio Saquicela. Ahora bien, el señor Saquicela puede hacer uso de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y tratar de interpretar el artículo que se refiere a la conformación del CAL, en donde establece con claridad que los vocales del CAL, los 4, deben representar a las bancadas existentes en la Asamblea Nacional. Actualmente ese artículo está siendo incumplido debido a que varios legisladores han sido separados de sus bancadas. Por ejemplo, Darwin Pereira ya no representa a Pachacutic, por lo tanto hay una representación menos. Lo mismo con Joana Moreira, por ejemplo. Y pues esto haría que se interprete este artículo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y se reconforme al menos las vocalidades del CAL. No tanto las presidencias, las vicepresidencias, de las cuales deberían pues dar paso a la elección de un nuevo primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y una reconformación del CAL. Pero en primera instancia, sí, como usted bien ha señalado, es importante tener en cuenta que quien asume la presidencia inmediatamente es Virgilio Saquicela. Doctor Celi, agradecerle muchísimo por haber estado junto a nosotros aquí en la mañana en RTP. A las órdenes, un fuerte abrazo. Un abrazo también.